Gracias, Señor, por este tiempo, precioso Dios. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu cuidado, por tu favor, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús. Gracias por ese cuidado maravilloso que has tenido con cada uno de nosotros. Queremos suplicar tu misericordia y tu bondad y que tú traigas esa cobertura sobre nuestras vidas, amado Dios. Gracias, Padre precioso. Bendice nuestras familias, bendice nuestras casas y que tu presencia, Señor, sea cubriéndonos en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Acabamos de tener un problemita otra vez técnico con el sonido. Fue similar al de esta mañana, pero ya lo acabamos de corregir. Así que vamos a hacer este en vivo. Es tal vez nuestra primera transmisión así en directo para poder llevar la palabra del Señor. Si ustedes están ahí escuchando bien, entonces háganmelo saber por el chat para nosotros tomar las precauciones debidas. Bien, amada del Señor, le invito para que abramos nuestras Biblias en Josué capítulo 1. Vamos a ir a Josué capítulo 1. Bendito sea el Señor. Josué capítulo 1. Vamos a ir al libro de Josué. En el capítulo 2, perdón. Vamos a leer del capítulo 2, del versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: Anda, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres, saca a los hombres Saca a los hombres. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada, después que salieron los perseguidores. Así que, amada del Señor, estamos viendo algo tremendamente hermoso. Recordemos que Josué fue la persona que Dios designó para reemplazar a Moisés. De esta manera, Moisés ya había muerto, y entonces Josué fue quien quedó escogido para volver o para seguir guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Es decir, Dios les había dado una promesa a todo este pueblo de que ellos iban a poseer una tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde ellos iban a poder plantar, iban a dejar de ser un pueblo nómada, es decir, que estaban andando errante por el desierto y que estuvieron andando durante 40 años y ahorita se iban a poder establecer. Dios había prometido esa tierra desde Abraham, inclusive. Pero entonces, cuando el Señor decidió levantar a Moisés, allí el Señor con Moisés le entrega la ley, le entrega los mandamientos, y entonces ya cuando van a estar a punto de entrar a la tierra prometida, ¿qué sucede? Sucede algo hermoso,
y glorioso, que el Señor designa a Josué como seguidor. Y Moisés, pues es triste esta parte, Moisés no puede entrar a la tierra prometida. De esta manera, amada del Señor, vemos que Dios tiene un plan para este pueblo, y ese plan es entregarles toda esa tierra. La semana pasada habíamos visto que el Señor, el Dios Todopoderoso, le había dicho a Israel, o en este caso le había dicho a Josué: sé fuerte y valiente. Le dijo: sé fuerte y sé valiente, muy valiente. Y de esta manera ellos debían esforzarse, o Josué debía ser fuerte y valiente, porque las cosas no iban a ser fáciles, la situación no iba a ser muy fácil para ellos. Ellos debían tomar esa tierra, ¿sí? Y quien había el Señor designado para guiarlo era nada más y nada menos que a Josué. Dios mismo lo designó. Dios mismo fue el que decidió que él debía ser usado para llevar al pueblo, para que pudiera tomar esa tierra, para que pudieran conquistarla. Pero no iba a ser fácil, no iba a ser fácil. Fue lo que Dios le advirtió 4 veces en ese capítulo. En el capítulo 1 usted puede ver que el Señor le dijo: sé fuerte y muy valiente. Y luego en la última parte de ese capítulo 1 le dice: solamente que te esfuerces y seas valiente. Pero ahí se lo están diciendo, son los hijos de Israel. Le están hablando a él. Le están volviendo a confirmar esa palabra que Dios ya le había hablado a Josué. Así que Josué ya era designado, y esto aquí es la primera decisión que empieza Josué a tomar, ¿sí? ¿Y cuál fue la decisión? La decisión fue que iba a enviar espías. Él seleccionó dos hombres para que fueran y espiaran toda la tierra. Es decir, para que fueran y caminaran, no toda la tierra, sino caminaran por la ciudad de Jericó y vieran cómo podían ellos tomarla, cómo podían ellos entrar y qué era lo que había allí. Eso era la misión de unos espías, es mirar cuál es el ejército que tiene, todo este tipo de cosas. Entonces imagínate este cuadro, ¿cierto? Dios manda, Josué envía a estos dos espías y salen a buscar nada más y nada menos que a rodear esta ciudad y a buscar las cosas que habían allí. Es decir, ellos tenían que entregarle un informe a Josué. Pero imagínate este cuadro. ¿Qué pasaría con Josué si estos espías, los que Dios había, digamos, seleccionado, los que Josué había seleccionado, dirigido por el Señor, fueran descubiertos y fueran luego asesinados? ¿Qué pasaría con el liderazgo de Josué? Había acabado de ser mencionado el guía, el líder que iba a llevar a este pueblo a tomar la tierra prometida. Es una cosa tremenda. Imagínate tú que te pongan en liderazgo y la primera decisión que tomes, de inmediato tú erres, tú falles. Sería algo extremadamente terrible que le sucediera a uno. Sin embargo, Dios, como era el que había escogido a Josué, Dios lo respaldó. Yo me pongo a pensar en esto, yo me hago esas preguntas. Yo me he hecho esa pregunta: ¿qué pasaría si hubiesen sido descubiertos esos espías? Si los hubiesen matado. ¿Cómo hubiera sido la reacción del pueblo? ¿Será que seguiría igual de animado para tomar esa tierra? ¿Qué pasaría? ¿Qué pensaría el pueblo de Josué como líder? ¿Será que Dios sí está con él? Eso sería una pregunta interesante. Sería una pregunta difícil de responder. ¿Sí? Entonces, amados, amadas, imagínense en eso tan tremendo. Qué tremendo es esto, donde tú eres seleccionado y que te pasara eso. ¿Sabes una cosa? Esto no fue lo que le pasó a Josué. Josué seleccionó a esos dos espías y los envió, y aún así el Señor los guardó y los cuidó. Y lo más tremendo es cuando tú lo lees ahí,
¿cierto? Fueron guardados por una prostituta. Pero es tremendo porque Dios tenía un plan para Josué. Tenía un plan para ese pueblo. Dios ya había establecido que ellos iban a tomar Jericó. Y era la manera de Dios, y Dios ya lo había establecido. Dios respaldó en este sentido ¿a quién? A Josué y a estos espías. Tan tremendo es que en medio de esto, Josué o los espías experimentaron oposición. Experimentaron tanta oposición en este sentido que la Biblia no nos dice cómo fue que el rey se enteró. Se supone que eran espías. Si eran espías, ¿quién le contó al rey? Es una cosa interesante que tú puedes darte cuenta que cuando tú estás allí en medio de hacer la voluntad del Señor, ¿era la voluntad de Dios o no que ellos tomaran Jericó? Por supuesto que sí. Era ya Dios, había decidido entregarle Jericó al pueblo de Israel. Dios ya había determinado eso. Pero imagínate tú ese cuadro tan tremendo. ¿Ah? Imagina ese cuadro. Dios había determinado que ellos iban a tomar esa tierra. Y de esta manera entonces el enemigo se dio cuenta que ellos estaban allí. Y así es como cuando tú vas a emprender la obra del Señor, por diversas razones o cosas, hay gente que se da cuenta de tus planes y uno no sabe cómo. Pareciera que se moviera una atmósfera espiritual y como que se dieran cuenta inclusive hasta lo que uno habla en el baño. Es una cosa extraña. Sin embargo, cuando Dios ha determinado que es el plan de Él, no hay nada que se pueda oponer al plan de Dios. Así que si tú estás alineado, alineada con el plan y el propósito del Señor, Dios, por su gracia y su misericordia, te va a llevar a feliz término, como lo estamos viendo aquí en este libro. Si Dios ya ha determinado que Él te va a dar eso, Dios lo va a hacer. Amados, ahí donde tú y yo tenemos que estar completamente convencidos de que si Dios ya ha declarado una palabra sobre nuestras vidas, Él nos va a proteger y nos va a guardar. Pero hay algo que tienes que tener claro, ¿sí? Que siempre se va a levantar oposición. Se va a levantar oposición. Hay personas que se van a levantar en contra tuya. Van a haber situaciones, chismes, rumores en contra de hacer el plan del Señor. Pero como Dios ya lo determinó y desde que tú estés ahí, al abrigo del Altísimo, nada te va a suceder. Nada te va a pasar. ¿Sí? Entonces, querido, querida de Dios, amado, amada del Señor, ten plena certeza que si Dios, si tú estás del lado del Señor, Él te va a cuidar, Él te va a guardar. Él no va a permitir que su plan sea destruido, que su plan sea deshecho. Porque aquí estos espías podían haber muerto. Y como podían haber muerto, entonces se podía desanimar este pueblo. Se podía haber desanimado. Este pueblo podía haberse sentido triste y ya no iban a tener las fuerzas para ir y pelear. Porque el Señor ya había determinado que les iba a dar la tierra. Pero ellos debían hacer su parte y la parte era ir y hacer lo que Dios ya había determinado, que era ir a pelear, dar la pelea. Pero si se mueren estos dos espías, ¿qué hubiese acontecido? ¿Qué hubiese acontecido con el líder, con Josué? ¿Qué hubiese acontecido con el pueblo? Sin embargo, Dios tuvo cuidado de estos espías. Así Dios va a tener cuidado de lo que ya ha determinado contigo, con tu vida. Y en este caso usó una prostituta, que si bien nos vamos, ¿qué decía la ley? La ley decía que ese tipo de mujeres había que apedrearlas. Eso era lo que pasaba. Había que matar a esas mujeres apedreadas, ser apedreadas. Pero ¿qué hizo aquí el Señor? Usa una mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía corazón para el Señor. Porque esta mujer ya venía meditando sobre lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. ¿Y por qué te digo esto? Porque está ahí consignado en la palabra de Dios. Entonces,
Tan tremenda es la palabra de Dios, haciendo aquí un paréntesis, que uno ve que Rahab era una prostituta. Pero además de eso, cuando llegaron los guardias enviados por el rey, ella expone su vida, está exponiendo su vida diciendo una mentira. Y la Biblia no está avalando la mentira. Es tan transparente la palabra de Dios que pone en manifiesto aún el pecado de esta mujer. Yo no sabría cómo Dios iba a determinar y a salvarlo, pero Dios sabía que iba a salvar a esos espías. Y ella decidió mentir. Aún así Dios conocía el corazón de Rahab. Amado, ahí está. La veracidad e integridad de la Biblia es hermosa porque siempre describe el pecado. O sea, el Señor está mostrando y evidenciando el pecado. Ahora, debemos tener claro que Rahab era una mujer que no era del pueblo de Dios, que era una mujer que pues ejercía la prostitución. Y además esta nación, o Jericó, era una nación idólatra, era una ciudad idólatra. Ejercía la idolatría. Y en medio de la idolatría también se practicaba la prostitución sacerdotal. También así se adoraban este tipo de dioses que habían en esos pueblos. Pero Dios se valió de esta mujer para guardar a los mensajeros, ¿sí? Y ella, ¿por qué? Porque ella empezaba a tener fe en el Dios de Israel. Y esa fue la razón por la cual ella arriesgó su vida por esconder a esos hombres. Ella arriesgó su vida por esconder a esos hombres que eran mensajeros, en este caso del Dios Altísimo, o en este caso eran espías. Así que Dios se va a valer de muchas situaciones en medio de tu vida para guardar el propósito y el plan que ha determinado para cada uno de nosotros. Dios te va a guardar, Dios es tu amparo, Dios es tu refugio. Es una cosa hermosa. Porque si tú estás en la línea del plan, ¿era de Dios que ellos tomaran Jericó? Sí, si tú estás alineado en el plan del Señor, Él va a guardar, porque Él no se contradice, porque Él va a guardar de lo que Él ha determinado. Así que si tú estás en la línea de Dios, vas a ir de victoria en victoria, vas a ir de gloria en gloria. Es algo hermoso, es una promesa del Señor para tu vida y para mi vida. Y hoy yo la tomo porque quiero vivir en el plan del Señor. ¿Quieres tú vivir en el plan de Dios? Para que el Señor se mueva de esta manera tan sobrenatural. Para que cuando tú estás en el plan del Señor, entonces el Señor se valga de muchas cosas para obrar a favor tuyo. No estoy hablando de la mentira, pero usó a esta mujer, una prostituta, una pagana. ¿Cuántas veces Dios ha hecho milagros a través de personas que no lo conocen, pero saben que tú eres un siervo, que tú eres una hija de Dios y por eso tienen temor y respeto y están viendo tu reacción para ver cómo estás cuidando, para Él mostrar cómo te está cuidando y están viendo esas personas cómo es tu testimonio y muchos de esos van a hacer lo que esta mujer hizo? Miremos el versículo 8 y 9. Vamos ahí. Josué capítulo 2, 8 y 9 dice: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Mire qué tremendo. Esta mujer ya había empezado a escuchar del Dios de los israelitas y por eso estaba teniendo temor. Ella tenía temor y ella empezó a experimentar temor reverente y ella estaba dando cuenta cuál era el Dios verdadero por el testimonio que Dios mismo había dado y cómo a Dios había cuidado a este pueblo. De esta manera, Dios está mostrando su amor, su gracia y su misericordia sobre tu vida. Y otros están viendo, otros que pueden estar en la idolatría, en la mentira, en el engaño, y están viendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso, si tú permaneces en el plan de Dios, también vas a Dios te va a usar para hacer testimonio, va a hacer proezas con tu vida, va a hacer cosas extraordinarias, donde muchos van a ver toda esa grandeza de Dios, todo ese respaldo de Dios, porque Dios estaba respaldando a este pueblo.
Dios estaba respaldando a este pueblo, porque Dios había determinado entregarles la tierra prometida, porque cuando Dios dice algo, Él lo hace y punto. Ahora, volvamos al punto de los dos espías. Es una cosa hermosa que me encanta. Miremos la relación que tiene esto con el Salmo 91. Vamos al Salmo 91. Recuerde que los espías tuvieron que ser escondidos por una prostituta en el techo. ¿Sí? Y aquí me gusta porque ¿quién escribió el Salmo 91? Lo escribió Moisés. Moisés había experimentado y sabía todo esto. Moisés había experimentado la gracia del Señor y el cuidado de Dios. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estoy en el versículo 1. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Y aquí hay una cosa gloriosa, el que habita al abrigo del Altísimo, como dice en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, Dios es mi amparo, Dios es mi amparo. Y por eso, si tú viste esta transmisión, antes de que empezara teníamos una fotografía donde vemos a una mujer que está cayendo lluvia y ahí en ese momento está lloviendo y ella tiene una sombrilla. Y ese es el amparo de Dios. Dios es esa sombrilla. Bueno, aunque el ejemplo puede ser burdo, perdónenme, pero es como esa sombrilla. Si tú estás ahí en medio de esa sombrilla, Dios, tú estás al amparo de Dios. La sombrilla podría ser, te va a proteger de la lluvia, te va a proteger del sol, te va a guardar. El que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios se vuelve tu esperanza, Dios se vuelve tu fortaleza. Y aquí el Señor lo mostró. Ellos estaban en el plan de Dios, estaban en el diseño que Dios había determinado y aún así Dios se valió de una prostituta para cuidarlo, para cuidar a esos hombres, para cuidarlos, porque ellos estaban al amparo del Altísimo. Rahab era una mensajera. Rahab fue esa mensajera para cuidar, a estos hombres. Miremos el versículo 11 del Salmo 91, dice, mire lo que dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Tremendo, a mí me parece glorioso, cumplido literalmente esta palabra sobre estos hombres. Porque la palabra ángel significa mensajero, ¿sí? Mensajero de Dios, ¿sí? Los ángeles ejecutan la voluntad de Dios. Esta mujer tuvo en su corazón el deseo de guardar a estos hombres. Se convirtió en una mensajera del Señor y los guardó en esos caminos. Y ella expuso su vida. Ella enfrentó a esos soldados que fueron. ¿Cuál era la consecuencia de que ella fuera descubierta? La muerte. Ella iba a morir. Ella iba a ser asesinada donde estos soldados la descubrieran. Fue un mensaje directo desde el rey. No fue ni siquiera de un general. Fue el mensaje directo desde el rey. Y este rey había mandado a decirle, oye, hay unos espías. Pero ella expuso su vida, arriesgó su vida para cuidar a estos hombres, porque ella sabía en su corazón quién era el Dios verdadero. Ella ya estaba viendo quién era el Dios verdadero, todas las hazañas y proezas que Dios estaba haciendo. Y aquí Dios también vuelve y se vale para cuidar de su plan. Usó a esta mujer. Dios te va a cuidar a ti, amado, amada del Señor. Si Dios ha determinado un plan
de largos días para ti. Así va a ser desde que tú estés bajo su amparo, bajo su cobertura. Como piensa en esa sombrilla, piensa en esa sombrilla, piensa en esa sombrilla. Tú estás ahí en esa sombrilla. Tú estás ahí en esa sombrilla. Te la voy a mostrar esta imagen. Te la voy a mostrar. Mírala. Ahí está esta imagen. Ahí está. Dios es mi amparo. De ahí Dios es mi amparo. Dios es el que me guarda. Dios es el que me cubre. Dios es el que me cubre, el que me guarda. Dios es mi amparo. Dios es mi fortaleza. Ahí está, amado, amada del Señor. Dios te guarda, Dios te cubre, Dios te protege. ¿Sí? Dios no está improvisando contigo. Dios no está improvisando con ningún ser humano. Dios no está improvisando. Dios te está guardando, Dios te está cubriendo, Dios está ahí contigo. En medio de la dificultad, en medio de lo que estás pasando en tu casa, en tu familia, lo que está pasando con tu esposa, lo que está pasando con tu esposo, con tus hijos. Alíñate con Dios, ven a los brazos de Jesús. Es una cosa hermosa, ¿saben? Algo hermoso de parte de Dios. Es que hubo uno que siempre estuvo al amparo del Señor y cumplió ese plan maravilloso a cabalidad y no se desvió ni un milímetro del camino del Señor. Y ese fue Jesús. Jesús estuvo caminando, caminaba sobre la tierra, estuvo caminando allí en el plan que Dios había determinado. Y fue tan grande el impacto. Fue tan grande el impacto que partió la historia en dos. Hoy podemos decir antes de Cristo y después de Cristo. Él no lo dudó, Él no se movió, como les decía, ni un milímetro. Él sabía quién era. Él estaba seguro de que el Padre Celestial era su amparo, era su fortaleza. Y tuvo oposición. Imagínense, el mismo Espíritu de Dios lo llevó para ser tentado. Y experimentó también oposición donde los demonios se manifestaban literalmente. Y hoy en día el Señor sigue haciendo su obra. Tanto impactó. Porque una persona que se vuelve al Señor de todo su corazón y cumple su plan y su propósito, marca la historia. Marca la historia. Ahí está Moisés, está el mismo Josué. Y hay otros personajes recientes que el Señor los ha usado y han marcado la historia. Misioneros que han marcado la historia. Hombres y mujeres de Dios que se han sometido al plan de Él y han marcado la historia. Porque ya sabían que Dios era su amparo, su refugio, su fortaleza. Y tuvieron dificultades. Pero sabían que Dios los iba a guardar. Porque cuando Dios ha determinado lo que Él ha dicho para ti, para tu vida, Él no va a incumplir lo que Él ya dijo acerca tuyo. Ahora lo que tienes que hacer tú es empezar a decir, Señor, entonces yo me rindo al plan que tú tienes. Yo me rindo a ti y condúceme por el plan. Pero muchos de nosotros estamos pensando que Dios está improvisando con nuestras vidas. Pero Dios no improvisa. Mira, ten en cuenta estas tres cosas. Dios no improvisa. Tiene un plan para ti. Y no va a improvisar. Si tú estás al amparo de Dios, Dios siempre va a llevar a feliz término. Si tú estás bajo su cobertura, siempre Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Si tú ya decides no hacerlo, pues hay otras consecuencias y aún así Dios no está improvisando. Ahora, ¿qué le pasó a estos espías? Tuvieron enemigos, hubo murmuración, chismes, no sé cómo se dio cuenta el rey, pero le dijeron, le contaron.
De esta manera tú también vas a experimentar oposición a ese plan que Dios ha determinado para tu vida. Ese plan tendrá enemigos que se levantarán de tal manera que querrán destruirte. Porque ¿cuál era la orden para estos espías? Que los mataran. Era la orden que tenían los soldados de matar a estos espías. ¿Sí? Y número 3, Dios guarda su plan. Es decir, Dios guarda la vida de aquellos que están bajo el plan de Dios. Dios va a guardarlos. Como en este caso, utilizó mensajeros. En este caso fue, ¿quién? Rahab, esa prostituta. Tienes que estar atenta cómo Dios está guardando tu vida. Aún así, usando a otras personas. ¿Sí? Entonces, yo veo el cumplimiento literal del Salmo 91 aquí también. Es una cosa hermosa, hermanos, amados del Señor. Es una cosa preciosa, donde el Señor ha dicho, yo te guardo, yo te guardo, yo te cubro. Hermoso, hermoso. En esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho cómo dice ese Salmo 91. Porque de ahí fue donde sacamos el título para esta enseñanza. Dice ahí, el que vive al amparo del Altísimo encontrará descanso a la sombra del Todopoderoso. Él es el Todopoderoso, pero es mi amparo, es mi refugio. Tengo que estar metidito en Él. Él es como esa sombrilla, me está guardando del agua que pueda caer, de ese sol intenso que me puede quemar la piel. Inclusive hay veces que ni siquiera echándonos bloqueador alcanza para cubrirnos de este sol. Entonces, amado del Señor, la invitación ¿cuál es? Que tú hoy decidas entregarle la vida a Jesús, que tú le entregues su corazón a Jesús. Si tú ya le has dado la vida a Jesús, entrégale el centro, el trono de tu corazón, para que Él pueda brillar en ti y cumplir el propósito para el cual te ha creado. Que tengas presente que el Señor no anda improvisando contigo y que Él tiene un plan para cumplir y que es tu amparo y que es tu refugio y que cuando veas que se va a levantar el enemigo, ten presente que si estás en la voluntad de Dios, Dios va a salir por ti. Dios te va a guardar, Dios te va a cubrir y Dios se va a valer de muchas cosas extraordinarias para respaldarte a ti. Dios respaldará siempre a sus hijos y obviamente tendrás dificultades, tendrás problemas, tendrás situaciones, pero también eso hará que tu carácter sea cada día más parecido al de Jesús. Porque Jesús también fue pasado por pruebas. Jesús fue también pasado por momentos difíciles. Así que nosotros también vamos a ser pasados por momentos difíciles. Pero si siempre sabremos que Dios es nuestro refugio, que el Padre de Gloria tiene unos brazos así grandes, grandes para apachucharnos y para abrazarnos, para consolarnos. Así que yo voy y me meto en esos brazos de amor y me refugio allí y descanso en esas maravillas de Dios, en esos brazos poderosos, porque Él es mi amparo, Él es mi refugio y sé que en medio de esta situación el Señor me va a sacar en victoria, porque Él ya lo dijo, porque Él ya lo determinó. Así que hoy quiero invitarte a eso, a que reflexiones si realmente tú estás en el plan de Dios, si realmente tú estás haciendo la voluntad de Dios, si ya has rendido tu vida realmente al Señor. Entonces, si ya lo has hecho, amado, amada del Señor, ten presente que Él siempre te respaldará, porque estás en el plan. Si no lo has hecho, también hoy es el día de decir, Señor, perdóname porque me he salido de tu plan, pero hoy quiero volver a ti. Tú lo diseñaste, tú fuiste el que dijiste cómo era que debía llevar mi vida. Hoy me alineo contigo y pongo mi vida delante de ti para que sea transformada.
Amado, esta es la invitación. Cuando tú estás alineado con el plan de Dios, esto, lo que Dios ha determinado, es para ti. Y si tienes ahí a alguien, dile, alíñate con el plan de Dios, ahí al lado. Alíñate con el plan de Dios y Dios cumplirá todo lo que ha dicho acerca de ti. Confía en Él. Vamos a orar. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias, Padre de gloria, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que nos ha dado la victoria, Señor. Eres un Dios que nos ha dado bendición, Señor. Te damos muchas gracias por tu cuidado, Padre. Gracias porque tú, Señor, quieres que nosotros vayamos a tus brazos de amor y nos refugiemos allí, Señor. Que nosotros podamos disfrutar y deleitarnos en ti, amado Dios. Que nosotros nos podamos abrazar a ti, amado, y permitir que nuestros corazones sean transformados por ti, amado Dios. Te quiero, Señor, hoy pedir para que cada uno de nosotros pueda, Señor, alinearse con tu plan. Te pedimos perdón porque en algunos momentos no nos hemos alineado con tu plan, Señor, sino que hemos, Padre de Gloria, es hecho nuestra voluntad, amado Dios. Muchas gracias, Dios. Te pido que bendigas cada vida, cada persona que está viendo este momento, este video, Señor. Guárdale esa transmisión, Padre, bendícele y dale la gracia y que su vida sea transformada a la imagen de Jesús. Gracias, Dios. Bendice las vidas, Padre Celestial, de todos aquellos, Señor, que pertenecen a nuestra congregación. Yo te pido que los guardes, que los cubras, que los animes a seguirte, que cada día sean más constantes y perseveren en ti, Señor. Bendice, Señor, su economía, sus finanzas, para que también día tras día, Señor, ellos puedan ser, amado Dios, partícipes y generosos, Señor, con tu obra, amado Dios. Padre de gloria, bendíceles en abundancia, bendice su salud, bendice su casa, bendice sus hijos, Padre celestial. Recibe el honor y la gloria, Padre de gloria, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Bien, amado, amada del Señor, recuerde que ya estamos haciendo reuniones los domingos a las 10 de la mañana aquí en la congregación. Recuerde que tiene que venir con las medidas de protección, con el tapabocas. Si no, aquí se lo suministramos y ya usted nos deja el valor del tapabocas para poder seguir comprando en caso tal de que a alguien se le olvide. También quiero recordarles que tenemos de oración los martes y los jueves de 6 a 7 de la mañana. Allí usted se puede conectar con nosotros por Google Meet, nos escribe y nosotros les mandaremos el link. Nos deja su teléfono de contacto o nos escribe y ahí inmediatamente se lo mandamos para que se conecte con nosotros para interceder por nuestra congregación, por nuestro pueblo, por nuestra ciudad y por nuestras necesidades. También, amados, damos gracias al Señor. Tenemos también reunión los martes, recuerde, a las 7 de la noche por Google Meet. Esto de la virtualidad, pues tenemos que seguirlo haciendo también por las medidas sanitarias. Tenemos reunión virtual de jóvenes los viernes a las 7 de la noche y los niños el sábado a las 5 de la tarde. Muchas bendiciones, que el Señor les bendiga y recuerden que los extrañamos, los amamos mucho. A los que no pudieron venir, los animamos para que también vengan a estar con nosotros. Bendiciones para todos y un abrazo.